Principalmente hablaré de las relaciones políticas en el contexto de la Guerra Fría. Una de las principales era la relación entre Estados Unidos, la URSS y China. Como se sabe, existió un tiempo de gran hostilidad en el periodo de 1947 a 1991, que fue donde se desarrolló la mayoría de conflictos ideológicos. Pero en el caso de la Guerra Fría fue de forma indirecta. Fueron periodos de gran propaganda radical, censura y hasta de una famosa casa de brujas que buscaba acechar a los supuestos comunistas o capitalistas. El ejemplo más notable vendría a ser el macartismo dentro de Estados Unidos. En su mayoría se dio enfrentamientos por la supremacía en los aspectos tecnológicos dentro de la carrera armamentística y la espacial. Dentro de las relaciones chino-soviéticas se podría decir que se dio una ruptura de relaciones en 1950. Esto se dio a causa de la coexistencia pacífica que no fue del agrado de los chinos, por lo que pensaban que iba en contra de sus principios, por lo que estas potencias quedarían separadas, pero conservarían sus ideologías. Las relaciones chino-estadounidenses se podría decir que se dio una ventaja para los estadounidenses, ya que con la ruptura chino-soviética, donde mejoraría sus relaciones a causa de esto. Además, se podría decir que nunca existió una rivalidad entre estos, sino más bien una competencia. Políticas de la Guerra Fría. Entre estas tenemos la política de contención, de riesgo inminente, de coexistencia pacífica y la política de distensión. Entre la política de contención, esta fue adoptada por los Estados Unidos para impedir la expansión comunista, pero esta sufrió retrocesos por lo que quedó desacreditada. Dentro de la política de contención tenemos el Plan Marshall, que fue un plan de los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa. También está la doctrina Truman, que es una tendencia anticomunista y siguió un fin de persecución. Y el telón de acero, que es también conocida como cortina de hierro, que sirvió para preservar el modo de vida capitalista. La política de riesgo inminente. En ese momento se dieron los conflictos más graves entre los años 1948 a 1962 y 1975 a 1985. Conflictos que estuvieron a punto de desencadenar una tercera conflagración mundial. Entre estas está la crisis de Berlín, que se dio en 1948, la guerra de Corea 1950-1953 y también la crisis de los misiles que puso al planeta al borde de una tercera hecatombe mundial. La política de coexistencia pacífica de 1962 a 1975 y 1985 a 1991 fue dirigida por Nikita Khrushchev y se basa en una doctrina anticomunista que quedó vigente hasta la década de 1980. Dentro de esta política estuvieron tres hechos que marcaron muchos problemas, que tenemos la invasión de Hungría, el muro de Berlín y la ruptura de relaciones Unión Soviética y China. Dentro de la política de distensión 1962-1975, esta se dio para la reducción de la tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero antes de esta política se había firmado el Tratado de la Interdicción Parcial de Pruebas Nucleares y más tarde el Tratado de la No Proliferación Nuclear y el Tratado de Espacio Exterior, pero estas no contuvieron a las superpotencias, pero aseguraron la limitación de las aspiraciones nucleares. Relaciones chino-soviético. Para empezar, debemos remontarnos a sus orígenes con la victoria de Mao en la Guerra Civil. Kuomintang se encargaba de expandir el comunismo a través de todo el mundo, quien ayuda al Partido Comunista Chino, donde Mao supera a Guomin y Guomina, quienes estaban apoyados por la URSS. Sin embargo, empiezan a aparecer pequeñas diferencias, ya que la revolución de Mao era campesina y no obrera. Para esto, entonces, Stalin no le quedaba más que unirse con el país más poblado del mundo, pero esto también significaría la expansión del comunismo. Sin embargo, la URSS quería tratar a China como un satélite más, mientras que este país quería ser tratado de igual manera que todos los países comunistas. Para 1953, con la muerte de Stalin y la llegada al poder de Nikita Khrushchev, las relaciones empiezan a ser inestables, ya que Nikita Khrushchev quería la desestalinización y Mao pensaba que éste se estaba alejando de sus ideales que habían construido conjuntamente. Y empiezan a darse los conflictos, ya que la URSS canceló todos los proyectos militares y no apoyó al Ejército de Liberación Popular en los años 50 en el caso de Taiwán, ya que éste pudo haber tenido una guerra con Estados Unidos. Para 1960 retiró sus expertos y canceló los proyectos nucleares. Para el 29 de marzo se firma el Tratado de Amistad, Cooperación y Ayuda con China.
En esta parte se le iba a dar la independencia a Mongolia, pero con la llegada de Nikita Khrushchev esto no se dio y se intentó recuperar territorio. Esto haría que las relaciones llegaran a su punto máximo y se desatara una guerra en la isla de Membao, Ussuri. De igual manera, sin el apoyo del Occidente y Oriente para China. Con la muerte de Mao en 1976 y la llegada de Deng Xiaoping al poder, para los años 70 China empezará un tipo de acercamiento con el Occidente, lo que le permitirá el ingreso a la ONU y el arrebatamiento de Taiwán, donde se considera a un único líder, Chiang Kai-shek, y se realizan 4 modernizaciones, en la cual se permitiría abrir al mundo y tener relaciones. También la llegada o la visita de Nikita Khrushchev se dieron dos crisis, como la de que 15 países se desintegraran de la ONU y la masacre de Tiananmen. Para 1991 se acabaría la URSS y la relación se acabaría. Confrontación y reconciliación y causas del fin de la guerra 1980-1991. Se dio una confrontación bipolar en la Guerra Fría en el siglo XX, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética. Fue un conflicto de carácter global, tanto político, económico, ideológico, militar, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Se da una guerra fría de confrontación entre las organizaciones de la OTAN y Varsovia. El Pacto de Varsovia y la OTAN. El Pacto de Varsovia, por la ciudad en la que fue firmada, fue un acuerdo de cooperación militar entre los países del bloque del Este, diseñado bajo el liderazgo de la Unión Soviética, con el objetivo expreso de contrarrestar las amenazas de la OTAN. En cambio, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, uno de los 2 grupos militares vinculados con superpotencias que aparecieron tras la Segunda Guerra Mundial, fue fundada inicialmente en 1949, en el cual Estados Unidos fue uno de los países que inició esta organización, al igual que Francia y Portugal, entre otros países. A lo largo de los años, algunos países fueron uniéndose. Un ejemplo de ello es España, que se unió en 1982. La organización, la sede estuvo en París hasta 1967, trasladándose a Bruselas, Bélgica. Se dio una reconciliación entre la Unión Soviética y Yugoslavia, que culminó con la visita de Nikita Khrushchev a Tito en 1955, o la firma del Tratado de Paz con Austria en 1955, que significó la evacuación de las tropas militares de ocupación y neutralización. También se dio las causas del fin de la guerra 1980-1991. El fin de la guerra tuvo varias causas, entre ellos es 1979-1985. Se da la invasión soviética a Afganistán. La unión de la República Socialista Soviética sale del sistema, el hundimiento. La caída del muro de Berlín, que es en 1979 a 1985. Se da la bomba islámica y la doctrina Reagan. En 1986-1991, el aumento de la economía de la estructura estadounidense. Las reformas de Gorbachev, 1986-1991, la capacidad militar estadounidense